Hoy iniciamos con Olinto Montiel Pérez aquí en el programa de los jueves, en la mesa tradicional de los jueves que antes le ponía yo, que era como la tamalera de dulce, de chile, de manteca, había de todos los jueves y sigue, Sí, sigue ¿no? siendo así. Olinto, buenos días. Hola, Luis Manuel, ¿cómo estás? En lo que se comunican nuestros En lo que compañeros y llega. amigos, que por Sí, sí, cierto, sí. cumpleaños de Aida, no sé si la felicitaste. ¿Cuándo? 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 Ah, no, no supiste. No, 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 mira qué Fue su descuidado. cumpleaños. Tengo entendido que el domingo, creo, Ay, mira, sábado, qué mal. domingo, ahora que No, nos diga, no que nos cuando se diga. conecten. Pero Sí, bueno, sí, sí. ¿qué cuentas? Pues mira, que el mundo da mucho que decir, muchas cosas tristes, terribles. Pero bueno, tal vez no meternos por ahí porque ciertamente es muy fuerte. Pero eh, pensé en un tema. Que es un tanto recurrente en muchas áreas, fíjate, es un tema que a veces se descuida en términos de autoridades, sobre todo figuras de autoridad en la familia, figuras de autoridad en grupos humanos como empresas, en organizaciones, en instituciones. Y me refiero al acto de reconocer lo que alguien hace, sobre todo subordinados o hijos. Fíjate que de repente en algunas situaciones de consulta, en la misma experiencia en el trabajo, me he dado cuenta que hay un fenómeno que a veces se descuida y que es a veces causante de cierto descontento, si no es que de mucho descontento, y que, por ejemplo, en el caso de las familias, con los hijos, deja huellas profundas. Y me refiero al acto de reconocer lo que los hijos hacen, sobre todo cuando lo hacen bien. En el caso de las empresas o una institución, cuando los trabajadores o una persona X, pongamos un mesero, realiza bien su trabajo y no son reconocidos. Me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso de en las familias, cuando un hijo o una hija hacen bien su trabajo, a veces tienen, en algunos casos, la desfortuna de tener, sobre todo papá, pero en el caso también la mamá entra, que no les reconocen precisamente lo que hacen. Y si tienen la desfortuna de tener un papá o una mamá muy exigente para los cuales no es suficiente nada, por ejemplo, vamos a poner un caso, el hijo que tiene un papá muy, muy exigente, a veces casi tirano, o una mamá en ese contexto, digamos que el hijo a veces lleva calificaciones de 8 o 9, el hijo generalmente se exige mucho para complacer a papá o a mamá, y el día que llega a tener un 10, en lugar de que el papá lo felicite, diga, bien, hijo, bien, muy, muy bien por ti, le dice, ¿y por qué no lo sacaste antes? Esto lo debiste haber sacado antes. Dice, papá, pero sí, ya tengo el 10, sí, pero eso lo debiste haber hecho antes. Es tu obligación, ¿no? Les dicen. Eso en el contexto de familia. En el contexto de un trabajo es algo así similar. Generalmente los trabajadores tienen, dependiendo de la institución o la empresa que sea, tienen una serie de actividades esperables, a veces hasta por escrito, en manuales de descripciones de puestos y cosas por el estilo, en perfiles. Entonces saben lo que se espera de ellos y cuando lo realizan bien, desde una afanadora, desde una persona de intendencia, un mesero, eh, un, eh, una persona de administración, un subordinado, etcétera, cualquiera, lo hacen bien y no pasa nada porque es su obligación, ¿no? Otra vez, entre comillas, es su obligación. Lo que está ausente generalmente en estos casos es el reconocimiento y me parece que es un acto muy necesario y muy, muy saludable y benéfico, incluso desde el punto de vista, desde la psicología. eh, hay una corriente, una rama en la psicología que se llama conductismo, donde en esta escuela conductista se menciona que hay que reforzar las conductas que se esperan, ¿no? Cuando alguien o algo, hasta un animalito se realiza la conducta que se espera, se le refuerza, ya sea en el caso de un animal con una bolita de comida, etcétera.
Entonces, de esa manera se refuerza en lo que la persona, digo, en lo que el animalito hizo, y se espera que la conducta se repita, y generalmente así ocurre. Hay toda una serie de programas para eso, no estamos ahorita para platicar en qué consisten estos programas de modificación de conducta, pero en el ser humano también ocurre algo así. Cuando a una persona le dicen, por ejemplo, sabemos que realiza lo que es su obligación, pero de todos modos vamos a pensar en una persona de intendencia que llegamos a la oficina y vemos que realizó bien su trabajo, que todo está limpio, está acomodado y huele bien. La persona, digamos, exigente diría, no, bueno, más bien no diría nada, porque es su obligación de la persona de intendencia, pero alguien con sensibilidad y conocimiento sobre todo, y con una buena sensibilidad, le diría, oye, José, qué bonito dejaste la oficina, te felicito, me encanta cómo trabajas. Si es una secretaria, bueno, todavía las instituciones que tienen secretarios que tienden a desaparecer, si no es que ya casi, le dice, oye, Silvia, o quien sea, qué bonito dejaste esto, me encantó el informe que me entregaste, qué bien hiciste eso, te felicito, excelente, excelente tu trabajo. El efecto que tiene eso en una persona, en un hijo, sí, o en una hija, es extraordinario, es maravilloso, porque en ese momento se le da una existencia, pero no nada más existencia, sino una existencia correcta, bien. En el caso de un papá que reconoce lo que hace un hijo, aunque no esté bien hecho, entrecomillado, ese bien hecho, el efecto en el hijo o en la hija es extraordinario, es maravilloso, y el efecto en un trabajador también lo es. Es decir, si uno va a un restaurante, por ejemplo, y le dice a uno, a la persona que lo atendió, oye, me encantó tu servicio, y por favor, como mucha gente lo hace también, dile al chef o a la cocinera, al cocinero, que estuvo delicioso lo que nos dieron. Wow, la persona se siente excelentemente bien, se siente reconocida y tienden a hacer mejor lo que hacen y con mucho gusto. Y esto también es importante porque las personas, en el caso del trabajo, no nada más trabajan o trabajamos por recibir un salario, sino también trabajamos porque en el caso de cuando nos reconocen bien lo que se hace, nos hace sentir bien y entonces el trabajo adquiere un nuevo sentido y la gente tiende a trabajar mejor, tiende a hacer un mejor desempeño de sus actividades y eso es magnífico. Y digo esto porque me doy cuenta que no es muy frecuente que un jefe, que un papá o que una autoridad reconozca la actividad de la persona que tiene a su lado, ¿no? En este caso, un colaborador, en el caso de las familias, un hijo o de lo que sea, ¿no? En caso de un servicio que recibimos cuando se le reconoce, hasta un chofer, vamos en el camión, darle las gracias al operador del camión. Muchas gracias porque nos trajo bien, qué bien maneja usted, bla, 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 bla. Esas palabras sencillas y cortas le dan en este caso al chofer o al trabajador que en turno o al que sea, una sensación de que está bien y de que es reconocido. El acto de ser reconocidos es un acto maravilloso, es un acto extraordinario porque le da un color, una sensación de bienestar y, decía yo hace rato, tiende a la persona a desempeñar muy bien su trabajo. En el caso de un hijo, se siente reconocido y el efecto psicológico y emocional en el hijo o en la hija es excelente. Yo, bueno, eso lo digo porque también en la consulta muchas veces vemos esa ausencia del reconocimiento porque el hijo está obligado a hacer las cosas cuando tienen la desfortuna de tener papás súper exigentes, súper, eh, bueno, en este caso, a veces incluso hasta con carácter tiránico, ¿no? Yo lo he visto así, he tenido casos eh, tremendos y el efecto en la psicología, en el mundo emocional de la chica o del chico es terrible, es tremendo. Así que bueno, ese era el comentario acerca de lo importante y lo necesario que es reconocer la labor, las actividades de las personas por parte de las autoridades, ¿no? Ahí está el comentario. Sí, fíjate que me hizo pensar mucho y yo creo que es un buen preámbulo para reconocer la presencia y la amistad y la frecuencia y el cumplimiento de Aida Manso en este programa. Oh, Hace claro. unos días fue su cumpleaños. Oye, sí, fíjate. Espero que la hayas felicitado, No, porque porque mucha te decía gente ya la hace rato que felicitó.
su No teléfono se sabía. bloqueó. Ay, ay, ay. Fue Bien. Bueno, muchas desconocimiento. felicidades públicamente, aunque fue hace unos días, pero ahí estuvimos pendientes de que te llegaran el mariachi, pero Sí, sí, también con las canciones. Ah, junto con el mezcal también. No, a veces ah. te dije que te lo tienes que venir a tomar aquí, hombre. Pues Oye, órale, muchas felicidades, muy Sara, bien. ¿Verdad? tardíamente, pero muchas Gracias. felicidades. Un Sí, abrazo Sí, hombre. con muchas retraso. gracias. Bueno, pues a ver, interesante el tema de reconocer el trabajo, reconocer el desempeño de los demás. Aida Manso, ¿qué tema traes? Bueno, primero quiero comentar acerca de lo que está diciendo Olinto, que Sí, es claro. importantísimo y sobre todo por una razón, que no solamente no se reconoce cuando alguien hace algo positivo, sino que se esfuerza la gente en señalar lo negativo. Esa es una costumbre que hay de decir, es que hiciste mal, es que me trataste mal, todo lo feo, pero lo negativo es lo que impera. Incluso hasta en la consulta, ¿no? De repente llega un paciente y dice, es que hoy no me pasó nada malo, no tengo de qué hablar. Pero ¿cómo? Entonces nada más hay que hablar de las cosas negativas, pero es esta distorsión, ¿no? Que existe acerca de que hay que decir cosas negativas, hay que señalar lo poquito que hayas hecho, pero hay que señalarlo, ¿no? Y creo que es muy importante el decir gracias, el decir qué padre, me gustó, tocamientos. De hecho, decía uno de los conductistas, Watson creo, que era incluso bastante manipulador, pero algo bueno que decía era que el reforzamiento, o sea, el agradecimiento, el reconocer, era importante que no fuera material, sino que fuera más una caricia, una palabra adecuada, pero no irnos por las cuestiones materiales, porque entonces íbamos a generar más una cuestión mercantilista, ¿no? Y además no iba a haber dinero en el mundo que alcanzara para estar reforzando, ¿no? Pero sí con palabras, con actitudes hay que hacerlo, ¿no? Me parece importante el tema. Muy bien. Y el tema que yo quiero traer el día de hoy, me he dado la tarea de buscar algunos datos acerca de qué pasa con la búsqueda de ayuda de parte del hombre o de los hombres, pues, pero hombres masculino, no genérico. Y esto me llamó la atención porque encontré que del 100% que acuden a ayuda psicológica o psiquiátrica, del 100%, el 70% son mujeres y nada más el 30%, y eso ya es cerrando los números, porque no llegan exactamente al 30, son hombres. Y entonces me puse a revisar y efectivamente en mi consulta así pasa, pero no el 30. Yo creo que en este caso tendré el 20% de hombres y el 80% de mujeres. Porque es interesante el tema. Nosotros hemos tocado el tema del suicidio y una de las cosas interesantes del suicidio es que lo intentan más las mujeres, pero lo consuman los hombres. Entonces, si los hombres son los que más se suicidan, son al final de cuentas los que menos buscan la ayuda psicológica o psiquiátrica. Entonces, me parece contradictorio esta situación. Y entonces me puse a reflexionar un poco más y a buscar también qué era lo que pasaba. Y parece que en el hombre, toda esta cultura que han asimilado del superhombre, del macho alfa, del hombre que todo lo puede, es algo como rebajarse, como decir, necesito ayuda y yo que me han hecho sentir que soy el plus del mundo, ¿cómo voy a aceptar que necesito de ella, no? Entonces parece que toda esta cuestión cultural de tú puedes y además, ¿cómo? Voy a decirle, voy a hacer lo que otra persona me diga. Y me recuerda un poco la frase de Marcelo, ¿no? Yo no voy a estar bajo las órdenes de esa mujer, ¿no?
Entonces, y menos si vas con una psicóloga mujer, ¿no? O con una psiquiatra mujer, ¿no? ¿Cómo? ¿Me voy a rebajar ante esa mujer? Yo que soy tan todopoderoso. Entonces, creo que la cultura que han asimilado en cuestión de su género, como lo han incorporado, pues es totalmente negativo en contra del mismo hombre. Y por esa razón tampoco aceptan que están mal. Y otra cosa interesante que también encontré es que entre mujeres hablamos mucho de emociones, ya sea con otra mujer o con otro hombre, pero casi es más con mujeres. Y ¿qué pasa con el hombre? Cuando algo le pasa, alguna cuestión que está triste, enojado, que terminó con la novia, lo terminaron, lo que haya sido, el amigo es muy común que la respuesta que le diga es, no te preocupes, vamos a tomar unas cervezas y se van a la ópera, por ejemplo, ¿no? Y se van a echar tragos y no se vuelve a hablar del asunto. Ya hablan de cualquier otra cosa, cualquier otro tema, pero ya la parte emocional no la tocan, porque también entre ellos parece que da temor, ¿no? Entonces, en mujeres es muy común incluso pasarse horas quejándote, diciéndole a la amiga todo lo que te ha pasado, desahogándote, ¿no? Haciendo esta catarsis que es tan importante, ¿no? Pero el hombre no lo hace. Entonces, esta diferencia de solicitar la ayuda en salud mental en general, me pareció muy importante el tema, ¿no? No sé si, por ejemplo, a Olinto le pase lo mismo y a Víctor también, porque yo he visto que en la consulta médica también salen mucho lo emocional y terminan contándoles muchas penas que tienen. Entonces, la pregunta que yo les haría es, en su consulta, también encuentran esta diferencia que el hombre sí les cuenta, en el caso de Víctor, que sí te cuentan problemas emocionales o se limita nada más a la cuestión de física. Y las mujeres si hacen lo mismo o ves más esta diferencia, ¿no? Entonces es un tema que me interesó, pues quiero saber qué opinión de ustedes. Y a Sí. Jesús Manuel en la ópera también a ver cómo le va con eso. Ayer escuché a un vecino de Barra, preguntarle al encargado de la barra, decirle, ¿cómo le hago para olvidar a una mujer? Oh, Y yo me quedé así como, diciendo, a ver, ¿qué consejo le va a dar este cuate, sí. no? ¿Cómo hago para olvidar a una mujer? ¿Qué dijo? No, pues ya se prestó al cotorreo, pero, o sea, pues, digo, son temas que no son para tocarse en una barra. Bueno, no sé que fuera una barra de psicólogos, ¿no? Donde Pero en pudieras. la cantina también es común eso. Sí, yo creo que Sí, sí. pero tiene un enfoque diferente, ¿no? Sí, Tiene, sí, tiene un claro. enfoque diferente. Pero yo sí coincido contigo en que a los hombres les cuesta mucho trabajo pedir ayuda, Oh, pedir sí, ayuda emocional. Les cuesta trabajo llorar, les cuesta trabajo sí, sufrir una pena, sacar algo de adentro. La mujer quizá es más comunicativa en esas cosas, ¿no? Eh, bueno, no sé, sí. puede ser hasta exagerada a veces, ¿no? No todas las mujeres, pero a veces. Y al hombre le cuesta trabajo, pero bueno. Don Víctor Gómez, buenos días. Hola, buen día. Pues ¿Algún sí, comentario de esto, efectivamente, de lo que está diciendo Aida? sí es sumamente interesante porque el hombre se acostumbra a llevar a cuestas esta situación y no expresa efectivamente sus sentimientos. Y ella preguntaba que por qué los hombres no se expresan, las mujeres hablan mucho y se quejan y se victimizan. Y el hombre lo que hace es como esa aceptación y efectivamente como la cultura y la sociedad nos ha llevado a que no debemos de sentir y guardar todo, pues cuando tú ves a un hombre en esas condiciones, pues lo das por hecho, ¿no? Que algo está sucediendo porque le ves la cara, le ves el comportamiento y hay una empatía. Y hay como códigos entre los hombres, el decir, sé cómo vienes y mejor ni pregunto, porque como compartimos esa misma situación, y eso sucede con ese lenguaje de los varones, no nos ponemos a expresar, fíjate que no me dio de comer, no me ayudó en esto, yo tuve que hacer las cosas, o sea, no podemos hacer eso.
porque te verías mal socialmente, aun cuando en una terapia lo puedes hacer. Pero estás con una persona. ¿Cuándo logras expresar tu sentimiento? Cuando estás alcoholizado. Cuando ya tienes de por medio una sustancia, te comienzas a relajar. Jesús Manuel tiene una frase que dice que tomemos lo que nos hace hablar, y es el vino lo que No, siempre invita. Sí, yo cuando he ¿Sí? dicho eso. eso es lo que dice. Sirvan lo que nos hace hablar, en plan de broma en reuniones con otros amigos. Y Ah, entonces, el problema es que tengo mucha memoria y no se me olvida. Entonces, son cositas que se me van quedando y que digo, bueno, sí es cierto, y tiene razón. Cuando tú te expresas y amplías ya un tema y ya estás abordando incluso la intimidad, es porque se está jugando con una sustancia. Mientras mantienes tu pose. No dices yo, no deben de darse cuenta que yo estoy sufriendo, que tengo un problema, todo va muy bien, somos poderosos, ¿no? Incluso para la familia, para los hijos, tienes un comportamiento así fuerte, porque tú eres el pilar, no sé quién dijo eso, pero que eras el pilar de la familia y tenías un comportamiento férreo. Entonces venimos de esa cultura y una sociedad que nos educó así. Hoy ya los jóvenes se expresan más, hoy, ¿verdad? Un abrazo, ¿cómo yo te voy a estar abrazando entre hombres? Eso como que no se veía muy bien. Estrechábamos la mano, nos dábamos una palmadita en el hombro. Hoy ya puedes sentir el cuerpo de otro hombre y es la amistad, el cariño y es lo que queríamos expresar. Pero ¿cómo acercarme o dar un beso a un hombre? En plan de broma le dije, amigo, es un beso heterosexual, ¿sí? Y así se lo comenté cuando tuve esa oportunidad, porque lo quiero mucho a esa persona, lo estimo mucho, y le di un beso en la mejilla, y se me quedó así como, uy, como tieso. Le dije, es un beso heterosexual, no te preocupes. Y entonces ya jugamos la broma, pero en esas expresiones, o sea, nos guardamos demasiado. Entonces, efectivamente, todo lo que has comentado de que el hombre se deprime y se suicida de la peor forma porque no avisa, sino lo ejecuta y ya no tiene regreso, ya no puede recomponer porque la manera en que se suicida pues es así determinante, nunca está avisando. Si se cae el vacío es porque ya se tiró, ¿no? Entonces son situaciones y situaciones mentales que no vemos desde un principio porque hay muchos signos que te están avisando. O cuando decimos es que me siento triste, ah, sí, estás triste, pero ese es el primer aviso de que algo va a suceder y que necesita una contención esa persona, que quien sea, un amigo, un familiar, y que a veces lo damos por hecho, ¿no? Decir, ay, tómate algo, un tranquilizante y sigue adelante. O ve con tu médico y que te dé tus antidepresivos. Pero nunca escuchamos el por qué viene de esa manera, ¿no? Es lo que quería contribuir con este tema. Pues gracias, sí, gracias. es interesante porque, fíjate, nada más en tipo de profesiones, es curioso que en las profesiones que tienen que ver con la ayuda, con la asistencia, son más mujeres. La psicología es una de ellas, por ejemplo. Ujú. Uno ve los grupos de psicólogos, ya sea incluso desde licenciaturas, maestrías, el 95% son mujeres y muy pocos hombres, cosa que no sucede en las ingenierías, es exactamente al revés. En las ingenierías es el porcentaje al revés, la mayoría hombres y muy pocas mujeres. Poco a poco se van abriendo, pero aún así, no, y yo no sé si tenga que ver con cuestiones biológicas o no, porque allá creo que en Noruega hicieron una campaña al ver que, pues querían que pues, la mujer también se incorporara a las disciplinas, por ejemplo, ingeniería, y dieron un incentivo a las chicas que se inscribieran a ingenierías, y sí, por el incentivo se empezaron a inscribir. Cuando suspendieron los incentivos, volvieron a bajar las inscripciones de las mujeres y continuaron las de los hombres. Entonces, es algo curioso, no es algo que dijeran, ay, ya se abrió todo esto, las oportunidades para estudiar lo que antes era de hombres y también nosotros vamos a participar. No, fue por el incentivo, porque después bajó. En la consulta igual, como bien dice Sara, la mayoría son mujeres, muy rara vez viene un hombre. Y generalmente viene el hombre cuando la mujer ya lo amenazó de que si no va a Ujú. terapia, entonces se van a separar, Y, o sea, Sí, ¿no? es muy raro oír a un hombre decir es que tengo cita con la psicóloga.
Es muy raro. Sí. Rarísimo. Si dice tengo cita con la psicóloga, uno se imagina que es otro tipo de relación, no necesariamente una consulta, o porque la psicóloga debe estar muy guapa, pero rara vez una mujer dice tengo cita con, digo, un hombre dice tengo cita con el psicólogo. En Sí, cambio, el hombre sí es muy común que lo diga. exactamente, sí. Generalmente cuando viene un hombre es porque lo mandaron, ya sea papá o la esposa. Eh, Es Pero eso que fuertísimo. acabas de decir es muy determinante, porque quien está buscando la ayuda no es el propio enfermo, sino son los familiares. Entonces no va a haber una recomposición de ese comportamiento. Yo creo que el paciente tiene que ir por sí Exacto. mismo, hacer su cita y decir, sí quiero cambiar, porque si no, quedamos que en las mismas. Es que me mandan mi papá. Entonces dices, espérame, autoestima, tenemos que revisar todo lo que está sucediendo a tu alrededor, porque esto es fatal lo que acabas de decir, el decir, es que te manda tu esposa, pues yo Sí. quiero ser así como soy, a mí me gusta ser como soy así. Y entonces, pues no va a haber ningún cambio. Eso sí es peligroso. Incluso cuando Pero, la esposa le plantea, ajá. por ejemplo, oye, es que necesitamos ir a terapia los dos, yo para qué voy, además yo ni creo en los psicólogos, y ve tú, porque la loca eres tú, yo no, yo estoy bien. Así de groseros son, de majaderos, algunos. Sí, pero quien A mí, necesita es ah, él, no ella. ¿Sí? Regreso otra vez como los alcohólicos. Sí, El alcohólico sí, quiere seguir en la misma posición. Entonces hay que ayudar a la otra persona a sobrellevar al alcohólico y darle armas y herramientas para convivir. Es lo que hace Alcohólicos Anónimos. Ayudar a la familia a convivir con ese alcohólico. Igual como para otros estados mentales. Hay que ayudar a la familia y ser determinantes. No solamente decir, pues, termínalo, abandónalo. O sea, no se trata de eso, sino cuál es la sana convivencia para cuando tienes un enfermo. pero sabes que, Víctor, que también pasa lo mismo con los hijos. Normalmente a los hijos chicos son llevados por los papás a la consulta, básicamente por la mamá también. Pero ya cuando están en la consulta, y escuchan la queja de la mamá hacia el hijo, porque siempre hay esto, es por eso lo llevan, ¿no? Porque la mamá tiene problema con el hijo por algo que hace el hijo que no le gusta a ella. Entonces pides en ese momento, si es una persona, no es un bebé, no, le pides a la señora que ya que dio todas las quejas, se retire tantito y entonces hablas con el hijo y le dices, bueno, tu mamá te trae por esto, tú tienes algo que trabajar para ti y entonces ya tú haces el trato con el hijo. Si él quiere resolver algo, no de la mamá, sino de él, entonces ya es diferente y él acepta la terapia y entonces sí se avanza, porque ya es una decisión que él tomó, porque también le puedes decir, aprovechando que estás acá, puedes resolver algo o simplemente lo cerramos acá y no pasa nada, ¿no? Pero también Claro. depende mucho del manejo del terapeuta o del psicólogo, pues, y me Tú, ha tocado casos en los que la esposa lleva al esposo y después de que el esposo acepta quedarse a trabajar, dice, yo creí que no tenía ningún problema y ahora me doy ujú, cuenta de la importancia que tiene la terapia para mí. Pero sí, es mucho también este manejo del experto, del psicólogo, también cómo maneje la situación, ¿no? sí. cuando tú le preguntas al joven, oye, ¿qué problema tienes? Mi mamá, ¿no? El problema es mi mamá. ¿Me puedes quitar el problema? Y en verdad, cuando comienzas a buscar, encuentras muchas circunstancias Ujú, que la mamá quiere que tú recompongas como psicólogo, como terapeuta, algo que ella tenía que haber hecho. Y claro. si sabes qué, me sigue fastidiando mi mamá, ¿me la puedes quitar o cambiar? Pues no, pero puedes hacer muchas cosas de manejo de conducta con ella. Eso sí se puede. Claro. Y si a la mamá no le gusta lo que estás haciendo en la terapia, te lo quita. Exacto, eso. Ya Otra lo vi cuestión. cambiado, ya no quiero que venga. Eso es Ya verdad. no me gustó cómo está actuando mi hijo, ya que no vaya a la psicóloga o al psicólogo. Efectivamente. Déjame lo mejor así como te lo traje. Sí. Es Ya. verdad. Bueno, ¿qué tema traes? ¿Yo?
Ya pasó, listo. Todos, pues Ah, es que ya. quedamos a las Muchísimas 7:30, gracias no a las 10 por para darme, las 8. por darme el espacio. No, yo traía el tema de los casi 300 niños afectados por el huracán Otis en Guerrero. Tienen un alto riesgo de incorporarse a todo el trabajo infantil y peor aún, sufrir la explotación sexual, que esos temas, pues poco lo platicamos, pero que viene como una repercusión ante tanta desgracia. Al haber quedado en una condición de desprotección familiar y comunitaria, además de las niñas y mujeres adolescentes principalmente, son presa fácil de la violencia sexual o matrimonios o embarazos tempranos. Así lo alertó Juan Martínez Pérez García, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes, la infancia en América Latina y el Caribe, quien acusó la falta de apoyos a la infancia afectada por el desastre. La incertidumbre por haber quedado de un día a otro en desprotección absoluta tiene un gran impacto emocional que puede, dependiendo del caso y las condiciones familiares, traducirse en estrés postraumático. Esto va a tener afectaciones, por ejemplo, enuresis, que se orinan en la cama, miedos aparentemente irracionales, pesadillas, insomnio, la pérdida del apetito y ninguna intención o disposición para seguir estudiando. Los grupos altamente excluidos, como los pueblos originarios, personas en condiciones de pobreza, en todas las zonas conurbadas y en este caso los alrededores de la zona turística de Acapulco son los más afectados y van a tener afectaciones dramáticas. Ya se anunció que la recuperación mínimo promedio va a ser de un año, año y medio, y estas comunidades sobreviven principalmente del turismo. Esas condiciones son reales, esto va a suceder y que puede traducirse en una migración o un desplazamiento con efectos colaterales de los desastres. Y en esta zona, lo que implica que niños y niñas pierdan su red social y pierdan también la escuela. Ante esta situación se destaca la importancia de la escuela frente a las emergencias y los desastres. Tendrán que resignificar lo que están viviendo en su comunidad con sus pares de su misma edad y hacer ajustes creativos. En este contexto y frente a la inexistencia de organizaciones que atiendan a la infancia en Acapulco, Juan Martínez dijo que urge hacer un padrón de niños afectados para saber quiénes son y dónde están. Se necesita inmediatamente que el Sistema Estatal de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema de Protección Estatal Municipal estén ya sentados articulando las respuestas en la educación y la salud. Y hay 190 escuelas en esta zona donde no se habla mucho de qué va a suceder. Actualmente están suspendidas todas las clases por todo lo que vemos, lo que escuchamos y que lo imaginamos. ¿Cómo están viviendo estos niños? Pero que a veces nada más nos vamos sobre el alimento, pero sobre la construcción y la contención de estos niños. Cuando vienen los terremotos, decimos, hay que darle contención a los niños, porque han sufrido pérdidas, porque vieron toda una desgracia. Necesitamos hacer como terapeutas una contención y un sistema por parte del gobierno como para ayudarlos y quitarles este trauma. En este caso, escuchamos poco, ¿no? De qué contención le vamos a dar a estos niños que han perdido todo y que de alguna manera están en este duelo permanente, es decir, perdimos a un familiar o toda la familia y yo me quedé solo, pero que no tiene ninguna contención y que si volteo para ver a las tías o a los tíos, están en las mismas condiciones. Eso no hay que perderlo de vista, o sea, no solamente es parar un inmueble, levantar un hotel y limpiar la basura, sino la importancia de ver al ser humano y visibilizar a la niñez. 300,000, dices, alguien me preguntó, oye, pero ¿no son muchos? No, o sea, de acuerdo a la población, siempre hay que calcular el 30% de la niñez, dependiendo de la población de los habitantes, pero más o menos son promedios, pero sí hay que dar una contención para estos niños y que no se nos olvide que sí podemos participar de una manera u otra, ¿no? No solamente con alimentos, pero sí yo creo que hay que hacer estas redes y tejerlas de una manera para hacer esa contención. ¿Eh? ¿Algún comentario? Pues sí, Sí, este tema es muy importante porque generalmente en las desgracias por elementos naturales, como en el caso de
los terremotos o ahora el huracán Otis, sí, la gente queda muy afectada, unos más que otros, por supuesto, pero lo que dices, Víctor, sí es muy importante porque se está poniendo mucho acento en, obviamente, en llevar víveres, la asistencia económica y todo lo que ya sabemos y se dice, ¿no? Sin embargo, no se ha tocado hasta ahorita lo que tú estás marcando y eso es algo necesarísimo, la atención la atención primaria a las personas que sufrieron afectaciones psicológicas, emocionales, por efectos del huracán, por diferentes causas, ¿no? Porque murió algún familiar, porque su vivienda fue destruida, su negocio fue destruido, fueron heridos, etcétera. Simplemente yo creo que ser testigo de esa monstruosidad que llegó allá a Acapulco es algo que impacta muchísimo. Entonces, la atención psicológica es algo que cierto, no se ha mencionado y es necesarísimo, porque como tú muy bien dices, puede dejar efectos que pueden, si no se atienden, sobre todo se habla de los 3 primeros meses después de la tragedia, puede derivar en trastorno por estrés postraumático en sus diferentes niveles, ¿no? Sí, yo creo que es un tema muy importante, Sí. que definitivamente si a nosotros, bueno, a mí en lo personal, de ver las escenas que nos han mostrado impacta, no quiero imaginarme lo que le está sucediendo a la gente, a la propia gente que lo sufrió, que narra que esto fueron 3 horas terribles que no sabías si ibas a sobrevivir o no, el impacto que esto tuvo primero, el segundo, quedarte desprovisto de lo poco que tenías o de lo mucho en el caso de los hoteles, ¿no? También el impacto que de repente pues te quede el hotel en obra negra y la casita que está en el cerro te queda totalmente aniquilada, ¿no? Porque todo se lo llevó. Además, sabemos que hay muchas casas ahí en el cerro de cartón, que ni siquiera tienen los cimientos en las condiciones en las que vive mucha gente. Entonces yo creo que esta situación de verse sin nada debe ser terrible, ¿no? Me parece que en este momento lo que están haciendo es ver por la sobrevivencia, ¿no? Ahorita hay que ver cómo rescatamos, que la gente coma. Me enteré que hay 25 comedores públicos, y bueno, todo lo que vemos que se está llevando de despensas que ya inició. Pero creo que ahorita el punto principal ha sido lo físico, la sobrevivencia, la luz, agua, lo que necesitas para sobrevivir. Pero yo creo que en lo inmediato debe de haber, y eso es muy importante, la atención de la salud mental, ¿no? Que tanto hemos insistido aquí, que tiene que haber prioridad. Entonces, ya que se rescate lo primero, órale, ahora síguele ya con esto, porque el impacto es tremendo, ¿no? Yo entiendo que ahorita, ¿de dónde vas a sacar? Comentabas hace un momento, Víctor, los pocos psicólogos que hay en México. De veras es poquito, ¿no? Si, a A veces ver, se yo, dice yo que ahí los abogados, tengo una propuesta y bueno, no sé, pero será que lo hemos hecho en otras ocasiones, pero cuando el sismo de el 85, ¿te acuerdas, Víctor? Ujú, Hicimos un sí, maratón de 20 horas, de 18 horas, ya no me acuerdo cuántas horas, ahí en UPAEP, nos sí. facilitaron ellos las instalaciones y pues la verdad es que hicimos una labor, pienso, interesante bajo la óptica de que se juntaron toneladas y toneladas de comida, se juntó dinero, gente que regalaba sus Obras. obras de arte o sus colecciones, un niño que llevó un balón de fútbol, ¿te acuerdas? Sí. En fin, mil cosas. Y siempre le dimos mucho espacio al tema de la psicología. Yo normalmente por costumbre, oigo las noticias, o sea, checo los datos de lo que está pasando en México, en el mundo. Puebla ya no oigo nada, no oigo radio poblana, vamos. Pero sí oigo la televisión, veo canales de YouTube, Radio Fórmula, qué sé yo. Y espérame un segundo porque me están pidiendo un dato.
Ujú. Sí, Y, efectivamente, y cuando hacíamos eso. espérame, creo que hay una gran, no sé si lo dijo el presidente o quién lo dijo, pero hay un morbo, quizás sea la palabra, fíjate, hay un morbo o hay una concupiscencia de los informadores a destacar lo negativo. Ujú. Las imágenes que venden son las imágenes de la desgracia. Sí, Fíjense en esto, ¿eh? es cierto. Sí. Bueno, entonces, todo esto trae una corriente que se derrama en el rumor, en la fake news, en toda esta serie de cosas que estamos viviendo en este fenómeno de la posmodernidad, donde no tenemos la memoria de lo que pasó ayer y estamos en el hoy, y nos lo están influenciando todos los días con los mensajitos de WhatsApp, con el Telegram, con las redes, con todo lo que se orquesta en el mundo. No es solamente México, pero vamos a reducirlo a este tema. Cualquiera de los tuiteros, cualquiera de los opinadores que quiera conseguir rating en este momento tiene que hablar mal del gobierno. Sí. Si hablas bien del gobierno, nadie te sigue. Ujú. Si hablas mal del gobierno, si destacas las cosas que están equivocadas, si destacas los errores, si destacas lo que el dolor de la gente que se queja, decía en la mañana o ayer, decía López Dóriga, creo. Yo tengo que oírlos, vamos, por mi profesión. Claro, claro. Decía, es que a partir de mañana van a empezar a llegar un ventilador, una estufa, una no sé qué, o sea, los enseres de una vivienda. Y decía López Dóriga, dice, ¿y para qué quiere la gente tener eso si no tiene techo, si no tiene casa, si no tiene luz? Me quedé pensando en ese detalle. Las estaciones de radio en el pasado, aparte de vender publicidad, que es de lo que viven, tenían programas de alto contenido social. Ujú. Nosotros en la HR teníamos un programa en la noche que lo mantuvimos, bueno, mientras yo estuve y me costó mucho trabajo que arrancara porque ya lo habían quitado y todo esto. Pasaba a las 7 de la noche que se llamaba Dad y se os dará, Así. que lo llevaban algunos amigos ahí, Fafe de Villa, Mundo Mesa, etcétera. Teníamos otros programas con Leti de la Yata, con Eva Lorena Jacobo, con Víctor Gómez, qué sé yo, donde dábamos muchos consejos, hablábamos de estos temas de lo que ustedes mencionan. Y créanme que de veras la labor social que se puede hacer a través de la radio, de la televisión, de los canales de YouTube, en respaldar con ideas, decía la chava esta Niño de Rivera, no sé si la sigan, es una mujer emprendedora que llevó 800 toneladas de alimentos, 800 toneladas de alimentos a Acapulco. Se arregló con Fargo, le prestaron un avión y hizo 8 viajes en una semana y llevó 100 toneladas en cada viaje. Y le preguntaban que cómo los distribuía. Ya, el problema no es solamente llevarlos, sino distribuirlos. Dice, nosotros Claro. tenemos un canal, llevamos ahí, estamos en una esquina y estamos repartiendo. Dice, pero tenemos que involucrarlos en el Estado de Derecho y tenemos que respetar la labor del Estado, el Estado mexicano. Dice, olvidémonos de ideologías. El Estado mexicano es el conducto para hacer llegar las cosas. Me gustó su mensaje, el enfoque. Sí, claro. Y yo creo que debíamos empezar a promover y hacer lo mismo en relación al apoyo de lo que está planteando Víctor de los 300,000 niños. Y es que no son solo los 300,000 niños, es que son todas las personas afectadas por una desgracia de un fenómeno natural. Son todas las personas afectadas por una pandemia, por una epidemia, por una pobreza, por una diferencia de clases sociales. Es mucho el trabajo que hay que hacer. Y la radio cumplía mucho con esa función. La televisión no. La televisión exaltaba y explotaba las debilidades humanas. ¿Cómo se llama el programa ese de la Argentina, chilena? ¿Qué nacionalidad tiene
señorita Laura, ¿se acuerdan de eso? Sí, Laura Laura Bozo. Bosco, ¿no? No sé si sigan todavía porque yo ya no veo televisión local desde hace No mucho, sé, desde que no. cancelé Megacable, soy feliz. Pero antes en el canal local, en el 3, había Sí. un programa de las noches que se llamaba Pare de Sufrir. Y estos También. cuates que son brasileños tienen una labia tremenda, manejan la palabra muy bien, verdaderamente convencían a la gente. Sí. Pero antes la gente escuchaba la radio en las noches y ahí se Ujú. metían muchos mensajes, había programas de alcohólicos, había programas de cómo salir de la drogadicción, de superación personal, de poesía, se exaltaban otros valores. Quizá a estos 300,000 niños y a sus padres los podamos ayudar no solamente con el dinero, con la cuenta de Inbursa que abrió no sé quién, o con regalar comida o con juntarse en el café con los amigos. Oye, a ver cuánto vamos a donar y se lo vamos a dar a fulanita, que fulanita se va a ir a Acapulco en su camioneta a entregar cosas, también va a ir a revisar su departamento, también a ver cómo quedó. Pero bueno, pues llevo ayuda, ¿no? Pero voy a revisar cómo quedó mi penthouse. Este, pues es que la necesidad, había un amigo mío que decía que cuando no podía hacer algo le gritaba al tío necesidad. El tío necesidad era un personaje que no existía, por supuesto, pero que le ayudaba a agudizar los sentidos y a resolver con el sentido común un problema de la vida. El tío necesidad. Y aquí necesitamos muchos tíos necesidad para llevarle a los niños mensajes de esperanza, de cariño, de solidaridad. Decía la chava, esta niño de Rivera, dice, es que no es solamente darles una despensa, no es darles una caja, cuando lo que va dentro no tienen dónde cocinarlo. No tienen gas, no tienen estufas, el huracán se llevó la estufa. Hay que darle un abrazo a esa señora. Sí, Hay que decirle, estamos contigo. Y eso es lo que le reclamó la gente al presidente ahora en estos días, que han pasado más de una semana y el presidente no se ha presentado con ellos. Prefirió irse a revisar el Tren Maya. Está en los medios de comunicación nacionales ahorita ese tema. ¿Por qué no fue? No bastó con el jeep atascado. No. O sea, es todo un problema social que tiene enfoques y decisiones en el ámbito político, no en el ámbito de la salud mental, no en el escenario de la psicología moderna, no en el escenario de la ayuda emocional al ser humano, sino de la psicología de masas para manejar electoralmente las cosas, claro. de uno, de otro, de aquel, de todos lados. Y esto nos convierte en un galimatías. ¿A poco no? Qué bonito hablo, ¿verdad? Sí, No, pero es terrible, sí, cómo se está aprovechando Hasta se todo esto quedaron para... pensando. No, pues imaginándome todo eso. Ay. bueno, ¿Cómo no, yo están lo que sacando veo raja es una política? sociedad que ha cambiado, ¿no? Una sociedad que se ha vuelto indolente. Lo que yo estaba escuchándote, Jesús Manuel, pero vienes del pasado, donde fuiste construido con una generosidad. Hoy en día yo no escucho que se hable de la generosidad. Entonces, esa indolencia crece social, cultural. En educación ya no te están proponiendo ser generoso. Yo creo que el ánimo del mexicano, y recuerdo el 85, es el salir, ayudar en lo que sea, quitar un escombro, una basura, algo tengo que hacer. Cuando el pueblo se comienza a mover por sí solo, es muy generoso, pero no lo limites, porque lo vemos en una fiesta, en un funeral, y más en los municipios. Cuando alguien muere, inmediatamente sales con las flores, le llevas una veladora o una vela. O sea, el pueblo mexicano realmente sí participa. Y yo creo que hay que seguir motivando y generando esa generosidad. O sea, no lo detengas. Él solito se mueve. Sí, la sociedad civil sí se mueve y sí da resultados. Y eso lo vimos en el pasado. Quien reaccionó en el pasado fue la gente, no fue el gobierno
de Miguel de la Madrid, porque no sabían ni qué hacer. Pero la gente inmediatamente presta su tiempo, su atención y pone en riesgo su vida por salvar otra vida. Entonces yo creo que eso hay que continuarlo. Llegue quien llegue, el color que sea, como sociedad tenemos que seguir con esa generosidad. Bueno, si no tienen otra cosa, les voy a platicar nada más rápido. No, digo, yo creo que son temas bien importantes que curiosamente en nuestros espacios siempre le han dado prioridad a estos temas. Siempre hemos hablado de la necesidad de solidarizarnos, de comunicar, del apoyo, de dar esperanza, de fomentar comunidades, ¿no? Y no solamente de destruir con un comentario la labor de alguien, que eso es lo que pega, ¿eh? Ujú. Sí. En este momento, observen ustedes los ratings en las redes sociales, cuáles son los temas del top, como le llaman, ¿no? Los principales puntos que están en el ánimo de las redes. Todo lo que tenga que ver con Acapulco, todo lo que tenga que ver contra la labor del gobierno federal o de la gobernadora o de la presidenta municipal, poco a favor. Lo que está en contra, sí, tiene mucho Sí, pegue ahorita. Es el Sí. escándalo, es el morbo. Y sí. quizá sea tiempo de recapacitar y ponernos a construir de una manera diferente la sociedad que queremos, no solamente a través de pisar la labor del otro. La Claro. noticia, decía Claro. la Associated Press en su manual del reportero de hace 80 años, decía, una noticia, ¿qué es una noticia? Le preguntaban al incipiente periodista. Una noticia es que un perro muerda a un niño. No, que un niño muerda a un perro. Con eso ejemplifico lo que está Claro. pasando. Yo Pero creo bueno, que el objetivo de pasamos a lo que otro hemos, tema. nada más Oye, rápido, Lore, el objetivo de lo que hemos hecho durante tanto tiempo acá, ya sea en radio, en televisión, ahorita por internet, siempre ha sido la idea de aportar nuevos temas, dar incluso mostrar situaciones que podrían ser de ayuda. Y por lo menos cuando yo comparto el programa, yo sí recibo comentarios de que qué buen tema porque yo no sabía de esto y por lo menos me dio la inquietud para investigar un poco más de algo que están hablando ahí, ¿no? Entonces creo que el objetivo ha sido ese y me recordó ahorita que decías esto, Jesús Manuel, de cómo funcionaba la radio en las poblaciones pequeñas, ¿no? sí, sí. El niño fulano de tal está aquí conmigo, vengan por favor la familia, los papás de tal niño por él, o tal persona necesita ayuda, pasen a la tiendita a dar ahí lo que puedan aportar, ¿no? Pero era un servicio comunitario, un servicio social, y creo que esto es lo que se ha perdido definitivamente y ha sido simplemente el ataque hacia el gobierno en este momento y destruir todo lo que pudiera ser positivo, ¿no? Porque no dicen, bueno, ya empezaron, ya están haciendo esto, no, es negativo, negativo, y esto todavía termina impactando más en la sociedad. Todos los que vemos esto, sí nos impacta, ¿no? La forma de hacerlo, ¿no? Sí, y esperemos que el siguiente gobierno apoyemos también de esa manera, ¿no? Y que tengamos una experiencia. Es decir, independientemente de quién llegue, tenemos que apoyar, ¿sí? O sea, yo creo que Claro, tenemos que, esa es la tarea para nosotros, el claro, construir nuestra sociedad, no estar apoyando a cualquier político, ¿no? Porque nosotros nos quedamos, ellos se van. Pero en fin, yo creo que hay que continuar con esa educación social, así como lo hemos venido haciendo. Y efectivamente, Aida, yo espero que no estés de acuerdo conmigo, pero que te mueva algo a investigar. Y dices, yo no estoy de acuerdo con el doctor, yo estoy de acuerdo con esto, pero ahí estamos pensando, claro, razonando, claro. inquietando. Tienes mucha razón. Oye, nada más quería Mira, comentar, Guerrero, nada más para concluir con eso. Guerrero no es uno de los estados bonantes en la economía mexicana, ni en No, el orden educativo, ni en el orden cultural, ni en Mm. el orden social. Más bien es un estado sujeto de muchísimos conflictos ancestrales, la guerrilla de Guerrero, se acordarán, hace sí, sí, Claro. años, ¿no? El tema del narcotráfico, el crimen organizado, el narcomenudeo,
la trata de personas. Acapulco es famoso por muchas cosas, por sus costas, por sus yates, por los departamentos de lujo, por los restaurantes de última generación, pero es un pedacito. Sí. 1 millón de personas alrededor está totalmente en la miseria de hace muchísimos años. Y La Guerrero, pobreza. el rezago educativo es tremendo. Y Sí, un fenómeno como este potencia el rezago educativo y potencia el rezago de salud. Si ya de por sí tenemos problemas de salud, por lo que ustedes quieran y manden, culpen a quien ustedes tengan en su odio personal, por lo que ustedes quieran. Con esto se ahonda, se profundiza y no nos lleva a ninguna solución echarle la culpa al gobierno que hace o no hace lo que tiene que hacer. Ayer los diputados, el lunes en la noche, los diputados aprobaron el presupuesto del 2024. El presidente no dejó que se usaran los excedentes del petróleo para el caso de Acapulco. No hay un fondo Acapulco. Ya revelaron hay una serie de cosas. Entonces resulta que todo queda en la misma mierda de la política. Me quedé pensando en cuánto aporta Acapulco. 8,000 millones. 8,000 millones es su aportación anual. Y entonces esa gente y todas las divisas que entran de turismo, dices 8,000 millones, y ¿cómo nos repartimos esto, no? Entonces sí tiene una aportación y tiene un sustento para la región. Y Y nada efectivamente, más que ve de quiénes son las inversiones. así es, así Las es. inversiones en Acapulco no son de los acapulqueños. ah, claro que No, no. No, para nada. Punta Diamante, toda esa parte, no sé, ustedes que son ricos me imagino que serán de vacaciones allá. Yo no que soy conocen. asiduo, yo debo confesar y no me da pena que he estado decenas de veces en Madrid y he estado solamente 3 veces en mi vida en Acapulco. Y la última fue hace como 20 años que fui a una boda y no fui a Acapulco, fui al lado del aeropuerto donde era la boda. Y dije, esto no es Acapulco, ¿qué pasó con Acapulco? Pues ya es otro mundo. Pero Sí, todos son crecimientos inmobiliarios Sí, donde los políticos, los empresarios nacionales y las cadenas internacionales y los brokers actúan en un sistema de complicidades maravilloso, donde así todo el es. dinero que ganan es para unos cuantos y los pobres no entran en ese reparto. no, claro que Bueno, no. ya lo anunció Es, el presidente, ¿no? ¿Perdón? Carlos Slim va a entrar, ya lo anunció el presidente. Carlos va a entrar para poder rescatar Acapulco. Y dices, pues sí es cierto lo que estás comentando, ¿no? Queda otra vez entre pocas personas, pero no son acapulqueños. Pero en fin, dices tú, alguien tiene que hacer algo. Pues sí, efectivamente, como siempre, ¿verdad? Aceptando lo que nos den, pero no estamos progresando. Así como Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los estados más pobres en México. Seguimos en las mismas. Entonces, ¿quién va a hacer este cambio? En verdad, en verdad. Yo no sé si un estallido social va a ser el detonante para hacer un cambio efectivo. No lo sé dónde están para hacer esos cambios sociales. En fin, pero ahí está Acapulco. ¿Qué otro tema traías? Bueno, nada más quería recordar que acuérdate que para marzo del 24 viene lo del evento del turismo, ¿no? Para reactivar la economía en Acapulco. Bueno, otro tema es El tianguis se está turístico. Ujú. el tianguis turístico, efectivamente. Otro tema es, nada más muy pequeño, es que ya se pasó con los senadores una ley y eso tiene que ver con los médicos. Y estamos en rechazo a la ley sobre la objeción de conciencia. Y tú dirás, ¿qué es eso? Pues que yo puedo determinar como médico si hago un procedimiento o no. Y tengo, ¿verdad?, el derecho de negarme ante tal situación. Entonces, esta propuesta es el decir, tú tienes que hacer ese procedimiento aun cuando choque con tu ética y con tu pensamiento. Entonces, están abriendo más esta situación. Entonces, la objeción de conciencia es, yo no quiero ejecutar eso que tú me estás ordenando como autoridad. No lo puedo hacer. Ejemplo, yo no me dedico a abortos.
no, tú lo tienes que hacer porque la necesidad de la paciente, pero yo no. Entonces, eso se llama objeción de conciencia. El Eso decir, yo no sucede quiero. en los países totalitarios. ¿Sí? Entonces, ahorita vienen estos cambios y las organizaciones médicas se están oponiendo a esos cambios de esa nueva ley que quieren y que ya está dentro de la ejecución para que digan sí. Pero los médicos estamos como que no. O sea, tengo una conciencia y respétenla. No tengo por qué hacer a fuerza un procedimiento que va en contra mía y de mis principios. Porque O sea, existen ¿dónde los está la principios. ética y en dónde está el juramento hipocrático? Así es. ¿Existe Sí, todavía? Pero, ¿cómo está eso, Víctor? No me quedó claro. sí, es que es una ley para permitir que tú como médico tengas, te guste o no te guste, hacer un procedimiento médico, ¿sí? Por ejemplo, el cirujano plástico. Hay cirujanos plásticos que dicen, yo no transformo o mutilo a un hombre para que sea mujer. O sea, eso, Ah, no, ahora lo tienes que hacer. O ok. sea, se está abriendo. Eso se llama objeción de conciencia. Y Mm. se ha batallado mucho en decir, espérame, o sea, yo no quiero hacer ese procedimiento. Yo no quiero ser abortero. Otros se dedicarán, sí, pero su conciencia se los dicta que sí, pero a mí no. A eso se refiere, a que va a venir un relajamiento de la ley de objeción de conciencia y como yo espero, ¿verdad?, que sea bien estudiado este asunto por médicos y que escuchen a los médicos y no solamente levantar la mano, en decir, tú tienes que ejecutar tal acción o tal técnica. Es lo que se viene. Por eso es que las asociaciones médicas se están oponiendo y están levantando la voz. En fin, esa es ¿Quién la está más proponiendo importante. eso? ¿Está en el Congreso o dónde se está Por aprobando? los senadores, ya se pasó a los senadores. No, no sabía. Sí, Wow, pero pues bueno, qué feo. es un sector. Ya. Pues mal, ¿no? Mal. Yo creo que el médico, cualquier profesional está en la libertad ética, moral, de decidir si hace algo o no lo hace, más en un procedimiento de ese tipo, ¿no? Ujú, Yo creo que sí, eso es un atentado en contra de la libertad profesional, ujú. ¿no? Sí, Ojalá y ojalá y eso no pase, ¿no? O sí. sea, Así como, espérame un segundito. Los médicos, o sea, entiendo que la medicina, la profesión del médico se desarrolla con base en un principio de la hipocrático. vida, de la vida. Salvar Sí, vidas, combatir la sí, enfermedad y salvar sí, vidas, curar al enfermo. Ese es el principio básico, ¿no? sí, sí. Todo lo que vaya en contra no lo puedes ejecutar, porque estamos adiestrados a dar vida y a salvar esas vidas en el Ya. caso que esté y a tu alcance, pero no hacer todo lo contrario. Eso es lo que se viene para los médicos. Entonces te puedes ganar un problema, una cuestión legal, si no ejecutas. ¿Sí? Así como actualmente me dicen que como 10 kilómetros, tú eres el único médico, aunque no seas pediatra, tienes que atender a un niño. Y ha habido problemas en las poblaciones alejadas que dicen, es que yo no soy pediatra, pero por haberte negado tienes un problema legal. Y efectivamente, eras el primero en la lista, ¿no? Entonces, hay situaciones muy delicadas y que a veces no se hablan de ello. La profesión médica es muy delicada. Te pares o no te pares. Yo digo que es un barril de nitroglicerina. En cualquier momento te estalla. Habías triunfado con un paciente, te das la vuelta y ya se murió el otro paciente. O sea, siempre se falla, ¿no? A veces eres bien, bueno, o salvas o no salvas. Pero en fin, Víctor, pero te puedes excusar o cómo se dice, ¿no? De hacerlo, ¿no? sí, legalmente, y lo tienes que hacer a través de un abogado y a través de un oficio, el determinar, el decir, yo no estoy capacitado para ejecutar. Sí, pero tienes que hacer el escrito, tienes que hacerlo legal. No te puedes negar nada más, yo no quiero. No, tienes que hacerlo todo legal Pero para tener un marco. no se pueden argumentar cuestiones morales, éticas. Ese es el problema. Acabas de tocar un punto importante. Es Sí, decir, a mí porque no por me ejemplo, interesa que seas católico, que tengas No una va creencia. conmigo, ¿no? Exacto. Punto, O sea, no es suficiente. No es ¿no? suficiente. porque claro, no es lo mismo, digamos, negarse a hacer un aborto o hacer una reasignación de sexo, un cambio, como dices, mutilando a una persona para que
sea mujer y ese tipo de cosas. Esa es una cosa, pero otra es atender a un niño. Atender a un niño se supone que cualquier médico pasó por su preparación, está capacitado para atender a un niño si tiene fiebres, tiene infección intestinal o gastrointestinal. Eso digamos que sí está preparado, pero ya Sí, quitarle el pene a un niño y hacerle todo lo que haya que hacer para que sea una disque mujer, etcétera, lo que sea, eso ya es un asunto distinto, ¿no? sí, sí. No todos los cirujanos plásticos lo hacen, Ajá, no todos lo hacen. Es como los psicólogos. Ahora que estamos hablando de los trans, ustedes tienen que intervenir muchísimo, porque dice, yo estoy en un cuerpo muy distinto, ayúdame. Y si estás preparado, lo puedes ayudar, ¿sí? Pero no está tan fácil. Necesitas una capacitación y el decir, sí le entro a este proceso, no solamente a las cuestiones familiares y a los conflictos, sino ya en cuanto a identidad, ¿no? De género. Dices, esto necesita una preparación como psicólogo, como terapeuta. Es muy distinto. O dices, yo no le entro a eso, ¿no? Ni estoy capacitado ni quiero. claro, En fin, hay mucho que hablar acerca de ello. sí, sí, Pero, sí. O sea, Víctor, si se aprueba esta ley de objeción de conciencia, ¿quiere decir que esto es en beneficio del médico para que pueda excusarse? no, al contrario, Es, va a ser más en libertad para que se ejecute. A pesar de que yo no quiero, la ley me obliga, porque ya está en el Senado. sí, sí, o sea, tú eres médico, tú sabes de esto, ¿verdad? Sí, bueno, pues no hay otro que lo haga, lo haces. Por ahí va el tema. Sí, pero si yo no quiero porque va en contra de mis principios, estoy en la Bueno, libertad, como dice Olinto. Ah, no, pero estás obligado porque eres médico. Pero no quiero. O sea, no me puedes a mí obligar a hacer abortar a una mujer y hacer un procedimiento de extracción. ujú. Eso, eso es objeción de conciencia. Y Esto la se ley no basa en el está. derecho del paciente, digamos, es el argumento. Sí, sí. Ok, Sí, pero pones en una mala posición al médico, claro. ¿sí? En contra de sus principios y valores y su creencia. Que Ujú. también ahí tendría que, tiene sus sutilezas, porque por ejemplo, si hay una chica que, porque está en peligro su vida, va a tener que abortar, yo creo que es distinto a que se presente una chica a lo mejor contigo y decir, ¿sabe qué, doctor? Es que quiero interrumpir, ¿no? Mi embarazo. Es distinto, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Cada quien tendrá su razón, pero yo voy a determinar si lo hago o no lo hago. Entonces quieren como esa obligación de que sí lo puedes hacer por ser médico. No, dice, yo no quiero, yo no hago esos procedimientos. Sí hay personas y hay clínicas que lo hacen. O te vas a la Ciudad de México, donde hay más libertad y puedes abortar. ¿Sí? Entonces ahí sí puedes hacerlo. Te puedo dirigir y decirte dónde están las cosas. Eso se viene a eso, más o menos para los médicos. No, pues, Pero claro, es un sector, no, no para toda la población. Pero hay que decirlo, ¿no? Para claro, estar claro, atentos. Ujú. sí, Ya, es que fuerte, ¿no? Qué hay que fuerte. Sí, revisarlo más a fondo esto, ¿no? Sí, Ya vi que sí. está ahí en la página del gobierno. Lo voy a leer al rato. A ver, yo ya saben que luego no tengo nada que hacer y me meten aquí ideas raras. Hace unos días se reunieron los representantes de 28 naciones, entre ellos los miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos, Inglaterra, creo que China también, y están intentando regular la inteligencia artificial, que ya se metió en todas nuestras vidas con el chat GPT, Sí. con todas las cosas que te aparecen en las redes sociales, donde la inteligencia artificial modifica una serie de cosas. Un estudio sobre el uso de la inteligencia artificial en objetivos de sostenibilidad se publicó en la revista Nature y detectó que entre el 70 y el 80% de los usos tienen consecuencias positivas, pero el resto de los efectos pueden ser muy negativos. Entonces, los miembros de esta unión de la Comisión Europea y de otras naciones buscan regular el tema porque
La inteligencia artificial, dentro de las capacidades que está desarrollando, está identificar las alteraciones en el genoma que pueden provocar la aparición posterior de enfermedades mortales, reducir el hallazgo, o sea, en días, en tiempo, el hallazgo de moléculas con propiedades medicinales y hasta optimizar los procesos industriales y crear puestos de trabajo, o diagnosticar a través de imágenes o generar textos, videos, sonidos, o recrear un personaje, o elegir películas y productos a partir de los gustos de los usuarios. La lista es interminable. Es un asunto muy interesante y me quedé pensando en ello porque yo creo que Olinto también lo habrá tenido presente cuando se presentó la canción que nunca grabaron los Beatles, con las voces de los Beatles, con el piano que toca John Lennon y con la guitarra de este y del otro y la batería y demás, y una producción maravillosa, afinada con inteligencia artificial. Me sorprendió mucho. Ese es un tema. Y el otro tema es que apareció Marcos. Antes era el comandante, el subcomandante, ahora es el capitán insurgente. Mandó una carta dividida en varias partes y en uno de los párrafos dice: vienen muchas desgracias, guerras, inundaciones, sequías, enfermedades, y en medio del colapso tenemos que mirar lejos. Si los migrantes ahora son miles, pronto serán decenas de miles, después cientos de miles. Vienen peleas y muerte entre hermanos, entre padres e hijos, entre vecinos, entre razas, entre religiones, entre nacionalidades. Arderán las grandes construcciones y nadie sabrá decir por qué o quién o para qué, aunque parece que ya no, pero sí, se va a poner peor. Esta visión apocalíptica de Marcos y la guayaba, bueno, me hizo pensar muchas cosas, ¿no? A ver cómo ven. No lo había yo visto. No, fíjate que casi nadie le dio divulgación. ¿Dónde salió? En la revista Proceso. Ok. Y en el portal de los periodistas, que ustedes nunca ven, pero ahí hay muchas cosas. No, pero las visiones apocalípticas están fuertes, ¿eh? Ya he visto varias de personas que dicen ya sabes, que para este 2024 las cosas van a poner muy feas. Ayer leí por ahí una notita pequeña de que algunos climatólogos dicen que esto del Otis, del huracán, es solamente una muestra de lo que viene, que ya habían anticipado algunos climatólogos de que por el calentamiento global los fenómenos van a estar mucho más intensos, los huracanes más fuertes. Incluso hablaban de que esa famosa escala de Saffir-Simpson, que sirve para ubicar la intensidad del huracán, habría que modificarla ya, ponerle hasta grado 7, porque dicen que Otis se hubiese podido poner fácilmente en grado 7, no sé de eso, pero pues tal vez sí, porque están anunciando que vienen fenómenos naturales muy, muy, muy fuertes en términos de clima. Así es. Así que pues, Oye, ¿qué origen tiene Marcos? ¿Viene con la teología de la liberación? Pregunto. Porque Marcos aparece en 1900, en el 94, ¿no? En el 94, 94. saliendo Salinas. Y que muchas veces se dijo que era creación de Salinas, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde está su origen de Marcos. En estar en Chiapas y aprovechando pues esta parte de pobreza y a esta población, en decir, ¿por qué ahora se convierte como este personaje que ve el futuro, clarividente, de que se vienen muchas desgracias, ¿no? Pero que tampoco ha compuesto este asunto en Chiapas, a pesar del tiempo transcurrido, 1994, 95, ¿no? En esa transición, y que pareciera que era un distractor. La historia así lo plantea, ¿no? Pero porque no ha habido ningún cambio. Conmigo va a haber cambios. Pues no hubo ningún cambio y seguimos en la misma. Chiapas, con un estado sumamente pobre,
no ha habido modificaciones, al contrario, ha empeorado, ¿no? Por la delincuencia organizada. Y digo, pues tu presencia, ¿para qué sirvió? ¿Como distractor? ¿O qué religión tenía, ¿no? Marcos, o tiene. No sé si es cristiano, no sé si tenga alguna religión, pero pareciera que nada más era un distractor y vuelve otra vez a aparecer. Entonces, es clarividente ahora, Sí, entonces no sé cuál. ¿con base en qué, no? Hace todo esto, ¿no? Ajá, Sí. sí, sí, sí. Yo no sé si Pero precisamente las comunidades donde él estuvo están igual o peor, porque tengo entendido, a lo mejor me equivoco, que por lo menos, bueno, tuvieron una mejor forma de organización y de defensa de sus algunos derechos de ellos, no lo sé. Parece que se han podido organizar y han podido tener algunas mejoras, si podemos entrecomillarlo. No todo el estado, obviamente, no, Chiapas no, o no lo sé, porque parece que el sureste, pues es uno de los objetivos del gobierno, porque era el gran rezago de México, y parece ser que ha mejorado en términos generales, ¿no? Si ignoro, pero concretamente las comunidades que estaba atendiendo el comandante Marcos o el subcomandante, parece que han tenido una mejor forma de organización social y defensa de algunas instancias de ellos, pero no sé, la verdad, no sé qué tanto. pues sí. Ya no Pero recuerdo se cuál era va su a zona. poner peor. Ujú. Pues no sé. No sé, pues si todo lo que nos están diciendo ustedes de los niños, de todo el tema, pues se va a poner peor, hombre, pues. Pero es que alguna vez ha ido mejor. Pues no. Híjole. Pues es que además, simplemente circunscribiendo a México este asunto, México es un mosaico. Yo creo que hay lugares donde sí ha ido a mejor y otras donde no ha pasado nada y otras donde ha ido peor, porque es un mosaico enorme México. El norte sabemos que Monterrey y todos esos lugares, pues amolados no están precisamente, Pero Claro, pero es la que disyuntiva. hay tanto por hacer en México que dices, ¿por dónde empiezo, no? También. es un problemón gigante, un reto gigantesco, problema, desafío, como quiera verse, ¿no? Porque hay Sí, muchos Méxicos, no nada más hay uno. sí. La costa, depende de qué costa, el Golfo, el ¿De cuál? Pacífico, ¿cuál? ¿No? El altiplano, sí, pero ¿cuál? ¿Qué parte? ¿Qué zona? Pachuca, bueno, la zona de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, el sureste, pero No sé si ¿cuál? han visto ahorita las inundaciones, ¿no? En Tabasco, en Y Veracruz. a una colaboradora nuestra se le Hombre, inundó su casa. ay, caray, Sí. fíjate nada más. Sí, claro, la disyuntiva es, crecemos y producimos y empleamos y crecemos económicamente o nos vamos a esa pobreza franciscana. O sea, decir no, porque esto conlleva otras cuestiones ideológicas. Y nos quejamos de que no tenemos dinero. Producimos como país dinero y todos para adelante, porque sí nos interesa el dinero para progresar, para hacer, realizar, o seguimos generando más pobreza. O sea, ¿qué vamos a hacer como país si fuéramos dirigentes? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos? Porque no puede haber pobreza franciscana si no hay progreso y no hay industria, ¿sí? Neoliberales. Hice una Entonces dices, entrevista, hice una entrevista que no sé si este es un programa que pasará jueves, no sé si la pasaré, si la pasé ayer o si la pasaré hasta la otra semana, con el doctor Fidencio Aguilar Víquez, filósofo, y al último le digo, si te tocara charlar con quien quiere ser gobernador, ¿qué le preguntarías? Voy a hacer un ejercicio de eso en las siguientes semanas. Y me dice, yo, dice, primero le diría, ¿cómo está Puebla? Dime cómo está Puebla, hazme una radiografía, un panorama de cómo está Puebla y cómo piensas dejarla. Se Sí, me hizo primero para curioso. saber si conoce, ¿no? ¿Cómo está? ¿Y cómo piensas dejarla? Y luego cómo piensa, muy buena. Se me hizo muy buena.
Sí, ¿y Ujú. como para qué quiere ser dirigente? ¿Para qué quiere ser gobernador o No, presidente bueno, eso municipal? ya son otras No, no, preguntas, nada no. más. O sea, Sí, no, no, yo lo sé. cada uno tendrá su punto de vista. Yo leí ayer, no, hoy leí una entrevista que le hacen, creo que la tengo aquí, hombre. Le hacen al empresario Pepe Chedraui. Todo el mundo sabe quién es Pepe Chedraui, ¿no? Ujú, ujú. Textilero, famoso, Expriista. priista, y ahora dice, confirma su llegada a Morena Puebla rumbo a elecciones 2024. El empresario agradeció a la dirigente estatal del partido, Olga Lucía Romero, por recibirlo con las puertas abiertas. Y entonces le preguntan que qué va a hacer y dice, vamos a seguir caminando hasta que los tiempos sean necesarios, que los tiempos sean necesarios, y dicten las horas y reglas a seguir. Y Pepe Chedraui, antes que nada, es ciudadano, somos más los ciudadanos y ciudadanas con este caminar. No le entiendo Oh, mucho, ¿eh? Yo creo Está oh, muy raro, la muy materia, raro. sí, la ¿qué es Es esto constitución de eso? que los no tiempos me parece es de escuela privada, ¿eh? ¿Qué es eso? esto Perdón. que no se le entiende. No, pues así decía antes la gente, es que no desayuno caliente, ¿no? Digo, tenemos que trabajar por llevar a Puebla a estándares nacionales e internacionales, mundiales. O Puebla, sea, para eso, dice, de su visión de la capital, indicó que le hace falta un transporte público con movilidad inteligente, trenes eléctricos. Qué novedad. Puebla es muy grande y no se puede meter en el tema de movilidad donde no se respeta a la persona con discapacidad, misma que no puede transitar sobre las banquetas. híjole, pero reducir toda el mosaico de cosas que representa Puebla a eso, nada más, como Sí, relevante, de plano, ¿no? no Ya será se Ay, da que cuenta que las banquetas ni los que no tenemos discapacidad no pero podemos ni caminar. los no discapacitados, por favor. Ya mejor te bajas en lugar de andar por la banqueta, ¿eh? Así es. Sí. Ya. No, Qué siguen interesante, ¿verdad? O compartiendo. sea, necesitamos trenes eléctricos, Ujú. ujú, bueno, trenes, Sí. Bueno, tranvías, ¿eh? siempre sí, han querido pero modificar el transporte, ¿no? ¿Eh? Cuando inicia, creo que Melquiades, ¿no? El asunto de la 11 Norte, 11 Sur, con ¿Desde los cuándo camiones, está eso? ¿no? Y ya Ujú. después lo que conocemos actualmente, pero pues hay que pedir permiso a las asociaciones también de Claro. transportes. Entonces ya dices, hay tantos grupos y tantos intereses que yo no sé cómo se van a poner de acuerdo para seguir con esa movilidad, ¿no? Y hay muchos participantes y en verdad pues corre el dinero. No para nosotros que somos el pueblo, pues para ellos, ¿no? Cada quien claro, ve su interés. Y el decir, pues suena bonito, hay que endeudar con este transporte eléctrico a los poblanos, ¿verdad? Como el que conocemos de Rafa, que dicen, bueno, pues que sigan pagando los siguientes gobiernos. Al fin y al cabo alcanza. Pero para ponerse de acuerdo, porque hay muchos grupos, imagínense, y todavía Ujú. los que siguen sumándose, ¿no? De los grupos de interés. En fin, está complicado. Pues yo pregunto, ¿cómo para qué quieres ser gobernador? pues ya lo ¿Te contestó, interesa ¿no? la gente? ¿Te interesa la gente? ¿Sabes cuáles son sus problemas? Es que yo ¿Cómo nací con vas a la modificar? capacidad de servir. No, Ok, que ok. Mi vocación es servir a los demás. No, pues sí. servirme, Traigo en la sangre, servirme. lo traigo en Ajá. la Más, sangre. más bien Sí, güey. servirse. Así es. Pues es la pregunta. Ay, Dios mío. Bueno, ¿Para qué? No vamos a cambiar, está difícil. creo Simplemente que hay que detalles, empezar a plantear una serie de preguntas. No nos las van a contestar ni nos van a dar oportunidad de preguntárselas a los aspirantes, pero Ah, sí hay que echar a andar la inteligencia, ¿no? O sea, sí, esto que dice Víctor, ¿y para qué quieres gobernar? sí, Imagínate el que quiere ser presidente municipal de Puebla, ¿no? Que ya salió ahí Mario Riesta también. Creo que también ya le hicieron una entrevista y también habla de sus proyectos. Imagínate el que quiera ser presidente municipal de Tehuacán o de Atlisco o de Cholula o de San Martín Texmelucan, todo el conflicto que hay en San Martín.
Uy, ahí es una zona muy Aquí se caliente. siente muy para que me toque algo, ¿no? Porque No, hombre. Muy complicado ahí. muy complicado. Bueno, señores, nos vamos. Sale, nos vemos la próxima semana. Próxima semana. Adiós. Muchas gracias, don Olinto. Gracias. Manso, doctor Víctor Gómez, muchas gracias. Buen día. Cuídense la garganta. Yo ya amanecí Sí. con Sí. bronco. No, Es que los cambios de clima en las mañanas Sí. están muy, muy, muy frías, ¿eh? Y luego hace calor. Acuérdate de las fumarolas, o sea, está activo el volcán Sí. con los cambios de Ah, temperatura. Ayer Si eres en la alérgico- noche. Si eres alérgico, pues más vas a tener como escurrimiento. ¿Eso de quiere Tómate un decir que me tengo que ir antihistamínico. de vacaciones ya? No, antihistamínico nada más y agua. Cancún. Antihistamínico, ¿pero cuál antihistamínico? Pues sí, pues tú eres alérgico. ¿Pero Y cuál? todo. Oye, ¿qué? ¿Levocetiricina o qué? La clorfenamida, ¿no? ¿Cómo se llama? Fexofenadina. ¿Cómo? ¿Cuál? Fexofenadina. Alegra, de 120. Está bien cara. Levocetiricina. Esa, Levocetirizina también sirve. esa está bien, ¿no? Una diaria, ¿no? Sí. Bueno, Sí, oye, el Loratadina. Alegra está carísimo. O un mezcal para que te caliente el Mezcal. alma. pues el cuerpo. ve al Seguro Social, ahí te Pues lo dan sí. gratis. El Alegra, no. Ya no hay ni para aspirinas en ese lugar. En el Insabi, ¿no? Ahí sí. Bueno, Cuídense. Nos Vemos. vemos. Hasta luego. Abrazos. Adiós. Chao. Bye. Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24. El duelo, la familia y los amigos están en el centro de una delicada y luminosa película que se estrenó en las salas de cine colombianas y argentinas este jueves. El otro hijo, la ópera prima del director Juan Sebastián Quebrada, cuenta la historia de dos hermanos que viven plenamente su adolescencia hasta el día que uno muere en una fiesta. Desde entonces, Federico, el otro hijo, el que sigue vivo, tiene que ayudar a su familia a atravesar un caos de emociones mientras aprende a gestionar su propio dolor. Es una cinta directamente inspirada en un drama muy personal, la muerte del hermano del cineasta colombiano hace unos años. Por eso, el proceso de selección y la dirección en el set de esos jóvenes actores y actrices le importó tanto. Juan Sebastián Quebrada nos contó que tuvo que abrirles su corazón para explicarles lo importante que era ese proyecto para él. Vamos a escucharlo. No termino de entender qué fue lo que le pasó a mi hermano. Yo siento que al ser una peli de un adolescente que se muere, no quiero contar mucho antes de que vea la película, uno a esa edad, ¿sabes? Por circunstancias que puede ser una separación, que puede ser, no sé, estar mal en el colegio, bullying, pues muchas cosas, pues se puede destruir la vida y puede destruir la vida a mucha gente, ¿no? Y yo siento que muchas veces los adultos como que no ven lo fuerte que hay en ese momento y no solo eso, sino que los adolescentes muchas veces reflejan un estado de cosas familiares que la familia no quiere ver y ellos la expresan, ¿sabes? Entonces pues yo sí siento que hay algo de, primero, yo conocerlos, realmente casi enamorarme de todos y darle como el lugar de importancia a lo que ellos están viviendo. Y ellos también sentirlo, que eso es lo lindo. Para ellos, pues ellos están acostumbrados a que el dolor cada uno lo lleva solo, en silencio, y simplemente aparenta como una vida normal. Y sentir que era un espacio que podían compartirlo, para ellos fue muy, muy chévere. Sin un olvido, y tal vez quisiera estar a solas contigo. Ven y asfixiame de ti, enséñame a soñar, a solas
Los fans de la serie Friends también están de luto. El 28 de octubre, Matthew Perry, que interpretaba al sarcástico y entrañable Chandler Bing, falleció a los 54 años. Los otros 5 miembros del grupo de amigos más famoso de la televisión expresaron su profunda tristeza y se unieron a los elogios de todo el planeta hacia el genio cómico Matthew Perry. El amado actor estadounidense canadiense había expresado querer ser recordado ante todo por su compromiso con la lucha contra las adicciones. Fue adicto a los analgésicos y al alcohol y quiso utilizar su experiencia como ejemplo para ayudar a los demás. Según los estudios de Hollywood, Matthew Perry ya logró aportar mucha alegría a cientos de millones de personas de todo el mundo. Veamos este informe. Para millones de fans de todo el mundo era Chandler Bing, el bromista vecino y compañero de piso de la mítica serie Friends. That is so not the opposite of taking somebody's underwear. Look at me. I'm Chandler. Could I be wearing any more clothes? La serie producida por NBC convirtió a Matthew Perry y al resto de la banda en estrellas mundiales. Estrenada en 1994, narraba las aventuras de un grupo de 6 alegres amigos en Nueva York. El último episodio de la serie, que se convirtió en un culto en una década, atrajo a más de 52 millones de espectadores en Estados Unidos. Los fans dicen que están desconsolados por la muerte de Perry. Era una persona tan conmovedora, amable y edificante que siento que todo el mundo podría encender la televisión y sentirse inmediatamente reconfortado por él. Me siento muy triste, va a ser raro volver a ver la serie. Creo que aportó mucho de sí mismo al personaje y lo transformó en algo más de lo que era. Esta serie es tan genial porque ni siquiera los conoces, pero sientes que son tus amigos. Y él era mi favorito porque me hacía reír todo el tiempo. Así que esto no es fácil, pero el programa significa mucho para mí. Pero detrás de la fama y el éxito, Matthew Perry fue adicto a las drogas y al alcohol, una lucha de años que relató en sus memorias publicadas en 2022. También ha aparecido en varias películas, entre ellas Falsas Apariencias, con Bruce Willis, y la comedia romántica Full Rushing, con Salma Hayek. Antes de volver a la pequeña pantalla en un reboot de La extraña pareja, que solo duró 3 temporadas. Amigos y compañeros de reparto han estado compartiendo historias y rindiendo homenaje a Perry en las redes sociales, pero para muchos seguirá siendo el ligeramente torpe y sarcástico Chandler Bing. Vamos a hablar ahora de exposiciones que abrieron sus puertas estos últimos días, empezando en Brasil, en el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, a las afueras de Río de Janeiro. La muestra Mika Kraja Ubicara con los pies en 2 mundos documenta la historia del pueblo indígena Kayapo e invita a una reflexión sobre su evolución tras la llegada de elementos como la tecnología. Es un pueblo que vive principalmente en la región amazónica del sureste de Brasil, que ha librado una larga batalla para proteger su tierra natal, y esta exposición quiere mostrar que su saber y su tradición abren ventanas de conocimiento para la conservación de los bosques. Escuchemos unos testimonios de visitantes. Creo que este es el propósito de esta exposición, esta representación de la alegría, de los festivales, de la cultura. La mayoría de las veces se ha representado a los indígenas como si necesitaran ayuda y fueran siempre frágiles. Me emocionó mucho ver a mi abuelo, a mi padre, a mi tío. Por eso nació esta exposición ahora. Por otra parte, en España, una de las galerías más famosas del país intenta dar un golpe al canon patriarcal de la historia del arte con una nueva exposición declaradamente feminista. Se llama Maestras. Se puede ver en el Museo Thyssen-Bornemisza y ofrece al público una selección de un centenar de pinturas, litografías y de esculturas de mujeres artistas que desde finales del siglo XVI hasta principios del XX se ganaron el reconocimiento en vida, pero sus obras fueron olvidadas, borradas o relegadas a polvorientos almacenes tras su muerte.
Y a unos kilómetros en la ciudad de Barcelona, otro museo se dedica a mostrar obras que no se han podido ver en muchos lugares. El Museo de Arte Prohibido fue inaugurado y presenta 42 obras de todo el mundo que han sido denunciadas, atacadas o retiradas de una exposición. Cuenta con obras del español Francisco Goya, del estadounidense Andy Warhol o del chino Ai Weiwei, que forman parte de una colección de 200 obras de un empresario catalán. Justamente lo que produce este museo, el hecho de tener tantas obras tan diferentes juntas, produce que los niveles de tolerancia del espectador se amplíen y el nivel de escándalo de la obra se rebaje. ¿Por qué? Porque dos mismos espectadores están contemplando una obra y les produce dos reacciones diferentes. A uno le puede escandalizar y al otro le puede parecer la mar de normal. Vamos a cerrar este programa con nuestra sección dedicada a la música, empezando con Now and Then, apodada como la última canción del legendario grupo The Beatles. 53 años después de la separación de la banda británica, se publica este tema que John Lennon cantó y grabó en los años 70. Después de su muerte, su viuda, Yoko Ono, la entregó a los demás miembros del grupo que trabajaron en ella y la completaron. Pero en aquella época era técnicamente imposible separar la voz de Lennon de su piano, pero el año pasado, cuando el director Peter Jackson realizó el documental Get Back, utilizó la inteligencia artificial y creó un software para extraer la voz de John Lennon. Paul McCartney y Ringo Starr, los dos últimos Beatles supervivientes, se metieron entonces en un estudio para terminar la canción. Si quieren descubrir todos los detalles de esta historia, pueden ver el documental The Last Beatles Songs, disponible en YouTube y en la plataforma Disney+. Dentro de los otros estrenos musicales de la semana que llamaron nuestra atención, seguimos con las guitarras y el rock para hablar de The American Dream is Killing Me de la banda Green Day. Con esa canción, los músicos estadounidenses anunciaron el estreno de un nuevo álbum, Saviors, previsto para enero, además de una gran gira internacional para todo el año 2024. En España, el cantante y compositor Melendi se une a India Martínez para revisitar su tema Con solo una sonrisa, una versión pop con toques flamencos que hace parte del álbum 20 años sin noticias, donde el asturiano celebra 2 décadas de trayectoria. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento, tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca. Y en Francia, después del éxito de Videoclub, la voz femenina del dúo Adele Castillo estrenó su primer álbum en solitario, Placer, Riesgo y Dependencia, que fue una válvula de escape y un desahogo para la joven artista. Son temas más maduros, más oscuros y más auténticos que indican que su carrera promete mucho. Nos despedimos con Caracas en el 2000, una carta de amor a la capital venezolana escrita por Elena Rose. Gracias por su confianza y sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y france24.com. Que yo daría por una vaina así, tú y yo en Caracas como en el 2000. Estamos patinando por la costa 1000, con la guacamaya, bebé, un flow así, lo que yo daría por una vaina así, rapadito cola y el dólar a 1000. Estamos vacilando con un vaso en estilo, la vila de fondo parece. Los periodistas. Quizá fue casualidad,
Pero el padre Salvador de los mercedarios de la 10 Poniente y la 5 Norte solía decir: las casualidades no existen, todo pasa por algo. Quizá fuera alguna premisa teológica no explicada nunca por el padre Salvador, o simplemente acomodó el dicho de Voltaire: lo que llamamos casualidad no es ni puede ser, sino la causa ignorada de un efecto desconocido. Y eso le pasó aquella tarde a Salacaín. La charla había estado acompañada por un whisky maravilloso, Talisker, un single malt de 10 años, elaborado en las costas de la isla de Skye, en Escocia, de donde provenía la notable influencia de agua de mar. La charla aquella había traído a la mesa al famoso escritor y sacerdote español Juan Ruiz, conocido como el arcipreste de Hita, autor del libro del Buen Amor. Y Salacaín sacó la obra de uno de los estantes del librero más empolvado y leyó. Aristóteles dijo, y es cosa verdadera, que el hombre por 2 cosas trabaja. La primera por el sustentamiento y la segunda era por conseguir unión con hembra placentera. Si lo dijera yo, se podría tachar, mas como lo dice un filósofo, no se me ha de culpar. De lo que dice el sabio no debemos dudar, pues con hechos se prueba su sabio razonar. Que dice verdad el sabio claramente se prueba. Hombres, aves y bestias, todo animal de cueva desea por natura, siempre compañía nueva y mucho más el hombre que otro ser que se mueva. Digo que más el hombre, pues otras criaturas tan solo en una época se juntan por natura. El hombre, en todo tiempo, sin ceso y sin mesura, siempre que quiere y puede hacer esa locura. Prefiere el fuego estar guardado bajo ceniza, pues antes se consume cuanto más se le atiza. El hombre cuando peca, bien ve que se desliza más por naturaleza y en el mal profundiza. Yo como soy humano y por tal pecador, sentí por las mujeres a veces amor. Que probemos las cosas, no siempre es lo peor. El bien y el mal, sabed y escoged lo mejor. La charla se avivó con otro trago de Talisker y la música de The Beatles, La Viejita. Esa noche Salacaín guardó el libro del Buen Amor y volteó a ver otro cuyo lomo estaba de cabeza, lo sacó y leyó la portada. El libro del buen comer, firmado por un seudónimo, un tal Dionisio de la Viña, vaya seudónimo. Dionisio, el dios del vino, y el apellido la planta del vino, la viña. Había sido impreso en 1944 por la editorial Nueva España en la Ciudad de México y tenía como subtítulo la atractiva frase Vademecum del buen gastrónomo. Las hojas amarillas de un papel grueso se habían conservado bien gracias a la protección de los libros a los lados, pero extrañamente Salacaín lo había olvidado. Aún así, tenía algunas señales de anotaciones entre las hojas. Y la primera de ellas era el prefacio, y apareció entonces la casualidad. Como dice Aristóteles, cosa es verdadera, el mundo por 2 cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia, la otra cosa era por haber juntamiento con fembra placentera. Y el texto continuaba. Esto escribía Juan Ruiz al cipreste de Hita, allá por el siglo XIV, escudándose para eludir toda responsabilidad, por si el concepto pudiera parecer atrevido a los espíritus timoratos o a los severos y puritanos en la opinión del filósofo, cargándole el mochuelo a otro, como vulgarmente se dice. Pero así como el cojonudo arcipreste citaba al parecer de Aristóteles para justificar sus veleidades galantes o, cuando menos, el hecho de hablar de ellas en su libro de Buen Amor, nosotros, menos disolutos o más morigerados, mencionamos tan autorizada opinión y nos cobijamos a la sombra del secular prestigio del filósofo de esta gira para discurrir sobre la primera de las finalidades del esfuerzo humano, el móvil primero de la vida, la causa profunda y remota del progreso de la humanidad, el comer. Y así,
Si alguien arguyera que el tema de este libro es poco elevado o indiciario de un materialismo más o menos sórdido, protestaríamos con la mayor energía y nos atrincheraríamos tras la fama y el respeto que rodean el solo nombre del fundador de la escuela de los peripatéticos, repitiendo la excusa del buen arcipreste. Díselo gran filósofo, non soy yo de reptar. Reptar significa increpar. Y el texto de Dionisio de la Viña continuaba en 2 largos párrafos. Sí, querido lector, el haber mantenencia, el alimentarse, el nutrirse es propio de todos los seres vivos. Pero así como las plantas se nutren y los animales devoran o se alimentan, el hombre come, y el hombre refinado hace de la comida un arte. Si eres hombre refinado, lector amigo, lee este libro con atención y recogimiento, pues en él hallarás preceptos, consejos y fórmulas para perfeccionar el arte en que no puedes menos que estar ya iniciado. Si no eres más que un catecúmeno, si tu iniciación no pasa de incipiente, este libro no dejará de completarla, cosa que nos atrevemos a afirmar sin excesiva jactancia o vanagloria de nuestra parte, ya que las fórmulas y recetas que aquí te ofrecemos no son obra nuestra exclusivamente, sino de toda la humanidad consciente de la importancia que tiene el arte culinario. El comer es ciertamente para el hombre algo más que una necesidad. Es una ceremonia familiar, es una función social, es una fiesta que en ocasiones llega a la categoría de fiesta religiosa. Es una piedra de toque para apreciar el refinamiento y la preparación mundana de una persona. Y en todos estos aspectos deseamos aumentar tus conocimientos, tanto en orden al parecer que no podrás menos que experimentar si ensayas las recetas que aquí te ofrecemos, como por los servicios de otros órdenes que podrán proporcionarte los consejos, datos e indicaciones que se consignan en la primera parte de este libro. Y así, combinado lo útil con lo agradable, aspiramos a merecer el galardón de que hablaba Horacio. Omne tulit punctum mixit quid utile et dulce, cuya traducción puede tener 2 acepciones, pensó el aventurero. Ha obtenido un consenso unánime quien ha integrado lo dulce y lo útil. O bien, una más adecuada a los tiempos de la posmodernidad. Alcanza la perfección quien consigue unir lo útil a lo divertido. Chapo por Horacio, por Aristóteles y por el enigmático Dionisio de la Viña. Y por supuesto, la casualidad de toparse con un libro lleno de recetas para el buen comer. Pero esa es otra historia. Los Millennials.